Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos la ametralladora minigun. El 9 de mayo de 1862 Richard Jordan Gatling patentaba su diseño de un arma con cañones rotativos, la que podría ser definida como la primera ametralladora. En 1893 Gatling patentó una ametralladora, donde reemplazó el mecanismo manual de una de sus ametralladoras por un motor eléctrico, un invento relativamente nuevo en aquel entonces. Incluso después de que Gatling redujera la velocidad del mecanismo, la nueva ametralladora Gatling accionada eléctricamente tenía una cadencia teórica de 3.000 balas por minuto. A pesar de las mejoras de Gatling, su ametralladora cayó en desuso tras la aparición de ametralladoras accionadas por retroceso y o gases del disparo, más ligeras y baratas. En Vietnam el principal medio de transporte era el helicóptero tanto para transportar soldados como pertrechos. Los helicópteros eran vulnerables al fuego desde tierra de armas ligeras y lanzacohetes RPG-7. A pesar de estar armados con ametralladoras de un solo cañón para defenderse, no eran suficientes para repeler a los atacantes escondidos en una densa selva. Estas armas se recalentaban y a veces se producía el bloqueo del arma. Por eso los militares estadounidenses empezaron a buscar variantes modernas de armas multicañón tipo Gatling accionadas eléctricamente. General Electric decidió basarse en su cañón rotativo M61 Vulcan, reduciendo su escala y recalibrándolo para disparar cartuchos 7,62 por 51 OTAN, lo que generó un arma más confiable y con una mayor cadencia de disparo. Fue denominada XM134 pero es conocida popularmente como minigun. La minigun es una ametralladora multicañón con una elevada cadencia de fuego, que emplea el sistema Gatling de cañones rotativos accionado por un motor eléctrico alimentado desde una fuente de energía externa. El arma originalmente tenía una cadencia de disparo de 6.000 balas por minuto, pero fue reducida posteriormente a 4.000. El arma básica es una ametralladora rotativa de 6 cañones, refrigerada por aire y accionada eléctricamente. El motor eléctrico hace girar dentro del arma la recámara de los cañones y el sistema de disparo. El diseño multicañón de la minigun ayuda a evitar el sobrecalentamiento, pero también sirve para otras funciones. Los cañones múltiples tienen una mayor capacidad para soportar una alta cadencia de disparo, ya que el proceso de disparo-extracción-recarga tiene lugar simultáneamente en todos los cañones. Mientras un cañón dispara, otros dos se encuentran en diferentes etapas de extracción del casquillo y otros 3 son recargados. La minigun está compuesta por varios cañones de fusil que disparan a cerrojo cerrado, situados en un cajón de mecanismo circular. A diferencia de otras armas donde el sistema es accionada por la presión de los gases de los disparos o el retroceso de las balas disparadas, los cañones son girados mediante una fuente de energía externa, usualmente eléctrica, neumática o hidráulica. Aunque una variante accionada por los gases de los disparos, denominada XM133, también fue desarrollada, esta nunca entró en producción. El arma es alimentada con cintas de cartuchos, pero necesita un mecanismo alimentador que desintegre la cinta mientras los cartuchos son introducidos en las recámaras. El mecanismo original era denominado MAU 56A, pero ha sido reemplazado por el mejorado MAU 201A. La minigun tiene un peso de 75,23 kg, una longitud de 801,6 mm, la longitud del cañón es de 558,8 mm, las municiones alcanzan una velocidad máxima de 850 metros por segundo y la cadencia de tiro es de 4.000 a 6.000 disparos por minuto. La minigun de la General Electric se encuentra en servicio en todas las Fuerzas Armadas estadounidenses, bajo varios nombres. La versión básica fija del arma fue denominada M134 por el ejército estadounidense, mientras que la misma arma fue llamada GAU-2A por la Fuerza Aérea estadounidense. El arma de la Fuerza Aérea tiene 3 subvariantes, en tanto que el arma del ejército parece que ha sido mejorada, aunque sin cambios en su denominación. La minigun se montaba en contenedores laterales a bordo de los helicópteros OAK-6K y OAK-58K en la torreta y soportes alares de los helicópteros de ataque Cobra, a bordo de los helicópteros de transporte U-1 Huey, en la puerta sobre un pilar y en contenedores y en varios otros aviones y helicópteros. El arma también se utilizó para armar aviones de gran tamaño, utilizados para dar apoyo aéreo cercano a las tropas, tales como los famosos aviones artilleros Douglas AC-47 Husky, los Fairchild AC-119 Shadow y Stinger y el Lockheed AC-130 Spectre. También se utiliza en los helicópteros H-53 y la conocida serie de helicópteros Sikorsky H-60. Además de General Electric, el arma es fabricada con diversas mejoras propias, por Dillon Aerospace, la M134D, y Garwood Industries, la M134G.
La minigun es utilizada principalmente en aviones y helicópteros, ocasionalmente ha sido montada en vehículos. Los militares estadounidenses han buscado formas de usar el arma en vehículos y como ametralladora pesada, creando armas como la XM214 que utiliza el calibre 5,56 x 45 OTAN. La cadencia de fuego es promocionada como variable de 500 a 6000 balas por minuto. También fue desarrollado un contenedor microun 5,56 mm de 224 x 25 cm para uso externo en aviones ligeros y helicópteros. La unidad tenía una capacidad de entre 1500 y 3500 cartuchos, y pesaba entre 84,4 kg y 136,2 kg. El sistema de alimentación era sin eslabones, a través de un tambor helicoidal, con una cadencia nominal de 6000 disparos por minuto. Sin embargo, de ser necesario, eran posibles ajustes de 1000 o 10000 disparos por minuto. La energía podía ser provista por una batería en el propio contenedor o desde la aeronave misma. En algunos países como México, Argentina, Colombia y Chile, las fuerzas policiales como los ejércitos y cuerpos de infantería de marina utilizan las minigun como especie de arma móvil ligera y ofensiva montada en pick-up, convirtiendo al vehículo en un carro artillero ligero económico con una elevada cadencia de respuesta y ofensiva ante ataques relámpago del enemigo. La minigun entró en combate en varios conflictos como la Guerra de Vietnam, la Tercera Guerra de Indochina, la invasión de Granada, la invasión estadounidense de Panamá de 1989, la Guerra del Golfo, Guerra de Afganistán y la Guerra de Irak. También ha sido utilizada por las autoridades mexicanas en la guerra contra el narcotráfico para abatir a los criminales. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.